Muy buenos días, jóvenes de tercer semestre. Bienvenidos a su clase de Historia de México. El tema que vamos a iniciar hoy es un tema interesante como todos, pero este se destaca porque hay personas que están a favor y otras que están en contra de un personaje llamado Porfirio Díaz. Porfirio Díaz va a ser un hombre que va a traer desarrollo económico, social, cultural, político, pero a su vez va a quedarse 33 años en el gobierno. Y obviamente pues un presidente ya viejo de más de 72 años ya no gobernaba, sino gobernaba la gente que estaba alrededor de él. Y ellos son los que hicieron algunas barbaridades. Veamos entonces las características del porfiriato. El porfiriato es una de las épocas más sobresalientes de la historia de México, ya que obviamente lo que acabo de decir va a traer desarrollo en lo político, en lo económico y en lo social. En lo político, cuando llega Porfirio Díaz a la presidencia, México se encontraba convulsionado. Habíamos tenido ya 2 intervenciones de Estados Unidos, habíamos perdido territorio, ya teníamos 2 intervenciones armadas también de Francia, y el problema es que los mexicanos estaban divididos entre los conservadores y los liberales. Se necesitaba el liderazgo de un presidente, como lo fue Porfirio Díaz, precisamente para establecer la paz social. Entonces, en la política, Porfirio Díaz va a atraer a su presidencia tanto a liberales como a conservadores, los cuales obviamente pues van a, digamos, a hacer un pacto de paz, no más agresiones entre ellos. Recuerden que los mismos conservadores habían ido a Francia a traer a Maximiliano de Habsburgo, se había enfrentado a un liberal como era Benito Juárez, y Benito Juárez obviamente con sus leyes de reforma se había distanciado bastante del clero. Cuando llega Porfirio Díaz a la presidencia, va a establecer nuevamente relaciones con el Vaticano, con el clero, y con ello obviamente va a ganar bastantes puntos a su favor. Otro de los hechos que hizo políticamente correcto el señor Porfirio Díaz fue el ejército. El ejército mexicano era muy numeroso y obviamente pues mantener un ejército cuesta mucho dinero. De tal manera que los impuestos que se cobraban pues era para sufragar las cosas más inmediatas, y entre ellos obviamente pues iba gran parte de este dinero para el ejército. El problema es que en México había mucha inseguridad. Habían caminos que estaban muy abandonados y entonces pues había muchos salteadores de camino. No había comercio, prácticamente cada región era de autosuficiencia o autoconsumo, como quieran llamarle. Entonces Porfirio Díaz propuso 2 cosas. Va a disminuir el número de soldados en el ejército, y esa parte del ejército que ya no era ejército va a formar ahora la policía rural. La policía rural precisamente es la que se encargaba de custodiar los caminos, de custodiar algunas poblaciones y obviamente de perseguir a los ladrones. Y algunos generales que no querían dejar su rango o su participación en el ejército, Porfirio Díaz a los mejores generales los llamaba y los nombraba gobernador de distintos estados. Con ello prácticamente se echó la bolsa al ejército, a los generales, y comenzó a pacificar a la población. Entonces, también Porfirio Díaz va a establecer relaciones diplomáticas nuevamente con Estados Unidos, con Francia y con Inglaterra. ¿Cuál es la intención de ello? Bueno, desarrollar la economía de nuestro país. Entre ello vamos a ver que Porfirio Díaz también va a llamar como grupo de colaboradores a gente intelectual, gente que traía nuevas ideas, y
el pueblo los va a llamar los científicos. Estos científicos son los que a la larga le van a causar dolores de cabeza y finalmente la renuncia de Porfirio Díaz. Porfirio Díaz entonces va a continuar con la obra que había iniciado don Benito Juárez. Recuerden que Benito Juárez había contratado a los ingleses para que construyeran el ferrocarril que venía desde Veracruz a la Ciudad de México. Y entonces lo va a concluir Porfirio Díaz, pero no solamente esa línea férrea va a ser, sino que va a comenzar a crear conexiones del ferrocarril prácticamente a todos los estados. Y va a comunicar no solamente al centro con el norte, con el sur, sino al Golfo, con el Pacífico. Y obviamente la llegada del ferrocarril va a ser un desarrollo económico, porque ya exportar o también vender dentro del país diferentes productos, café, nequén, todo lo que ustedes se imaginen que producíamos en nuestro país, pues va a ser más seguro transportarlo en el ferrocarril y además más barato. A diferencia de las carretas antiguamente, que se llevaban mucho tiempo y además era inseguro, entonces el ferrocarril prácticamente va a desarrollar la economía en los estados del México naciente. Porfirio Díaz entonces también va a instaurar diferentes formas de vestir, diferentes culturas. Algunos dicen que nos volvimos afrancesados en el estilo, tanto de la moda como del pensamiento. Y Porfirio Díaz entonces va a lograr en esencia esto. Con su política va a pacificar al país, va a desarrollar la economía y va a establecer relaciones diplomáticas pues, con los países principales de ese entonces, como era Estados Unidos, principalmente Inglaterra y Francia. Y obviamente con el clero o con el Vaticano. La próxima clase vamos a hablar acerca del desarrollo social en el país. No olviden enviar sus evidencias. Gracias por su atención. Cuídense mucho.